Capítulo 11. Del telescopio al microscopio. El cuarto evangelio fue escrito por Juan. Se cree que Juan es el discípulo más joven y el primero en seguir a Cristo. Se le llama el compañero íntimo de Cristo. Alguien se quejaba de que Jesús era parcial. No me cabe duda de que Cristo amaba a Juan más que a los demás, pero tal vez era porque Juan lo amaba más. Creo que Juan entró en el círculo íntimo y nosotros también podemos entrar si queremos. Cristo mantiene la puerta abierta y podemos entrar directamente. Se nota que casi todo el Evangelio de Juan es nuevo respecto a lo que hay en los otros 3 evangelios. Todos los 8 meses que Cristo pasó en Judea se registran aquí. Mateo comienza con Abraham, Marcos con Malaquías y Lucas con Juan el Bautista, pero Juan comienza con Dios mismo. Mateo presenta a Cristo como el Mesías de los judíos, Marcos lo muestra como el trabajador activo y Lucas escribe sobre Jesús como un hombre, mientras que Juan lo retrata como un salvador personal. Juan lo presenta como procedente del seno del Padre. El pensamiento central de este evangelio es demostrar la divinidad de Cristo. Si yo quisiera demostrarle a alguien que Jesucristo es divino, lo llevaría directamente a este evangelio. La palabra arrepentirse no aparece ni una sola vez, pero la palabra creer aparece 85 veces. La controversia que los judíos suscitaron sobre la divinidad de Cristo aún no estaba resuelta, y antes de que Juan se fuera, tomó su pluma y escribió estas cosas para resolverla. Juan nos da un séptimo testimonio de la divinidad de Cristo. Testimonio del Padre. El Padre que me envió da testimonio de mí, Juan capítulo 8, verso 18. Testimonio del Hijo. Jesús les respondió, aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy, pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy, Juan capítulo 8, verso 14. Testimonio de las obras de Cristo. Si no hago las obras de mi Padre no me crean. Pero si las hago aunque a mí no me crean, crean a las obras, para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y yo en el Padre. Juan capítulo 10, verso 37 a 38. Nadie puede hacerme creer que Jesucristo era un hombre malo porque dio buenos frutos. ¿Cómo alguien puede dudar de que Él es el Hijo de Dios después de 20 siglos de pruebas es un misterio para mí? El testimonio de las Escrituras. Porque si creyeran a Moisés me creerían a mí, porque de mí escribió él, Juan capítulo 5, verso 46. Testimonio de Juan el Bautista. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios, Juan capítulo 1, verso 34. Testimonio de los discípulos. Y ustedes también darán testimonio, porque han estado junto a mí desde el principio, Juan capítulo 15, verso 27. Testimonio del Espíritu Santo, cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, Juan capítulo 15, verso 26. Por supuesto, hay muchos otros versículos que muestran su divinidad, pero creo que estos son suficientes para demostrarlo a cualquiera. Si yo fuera a la corte y tuviera 7 testigos que no pudieran ser derribados, creo que tendría un buen caso. Fíjate en las afirmaciones de yo soy de Cristo del Evangelio de Juan. Yo soy de arriba. Juan capítulo 8, verso 23. No soy de este mundo. Juan capítulo 8, verso 23. No soy del mundo. Juan capítulo 17, verso 16. Antes de que Abraham naciera, yo soy. Juan capítulo 8, verso 58. Yo soy el pan de vida. Juan capítulo 6, verso 35. Yo soy la luz del mundo. Juan capítulo 8, verso 12. Yo soy la puerta. Juan capítulo 10, verso 9. Yo soy el buen pastor. Juan capítulo 10, verso 11-14. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan capítulo 14, verso 6. Pilatos preguntó qué era la verdad y allí estaba delante de él.
Yo soy la resurrección y la vida. Juan capítulo 11, verso 25. En el Evangelio de Juan encontramos 8 dones para el creyente: el pan de vida, el agua de vida, la vida eterna, el Espíritu Santo, el amor, la alegría, la paz y sus palabras. Ahora que hemos mirado los Evangelios a través del telescopio, echemos un vistazo al libro de los Hechos. Una buena lección para estudiar es esta: cómo a lo largo del libro de los Hechos la derrota se convirtió en victoria. Cuando los primeros cristianos eran perseguidos, iban por todas partes predicando la palabra. Eso fue una victoria, y así ocurre a lo largo de todo el libro. El Evangelio de Lucas habla de Cristo en el cuerpo, mientras que Hechos habla de Cristo en la iglesia. En Lucas leemos lo que Cristo hizo en su humillación, y en Hechos lo que hizo en su exaltación. La obra de la mayoría de los hombres termina con su muerte, pero la de Cristo no ha hecho más que empezar. Sagrada Escritura: las obras que yo hago Él las hará también, y aún mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Juan capítulo 14, verso 12. Llamamos a este libro los Hechos de los Apóstoles, pero en realidad son los Hechos de la Iglesia, el cuerpo de Cristo. Encontrarás la clave del libro en Hechos capítulo 1, verso 8. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. No habríamos visto las luchas de aquella iglesia naciente si no fuera por Lucas. Tampoco habríamos sabido mucho de Pablo si no hubiera sido por Lucas. Había 4 ríos que salían del Edén, Génesis capítulo 2, verso 10 a 14. Aquí, en los Hechos, tenemos los 4 evangelios fluyendo en un solo canal. Creo que cuanto más nos acerquemos a la forma de presentar el Evangelio de los apóstoles, más éxito tendremos. Algunos quieren llegar a los perdidos imitando al mundo. Es mucho mejor seguir el ejemplo de los apóstoles. Hay 10 grandes sermones en los Hechos y creo que si los dominas bien tendrás una buena comprensión del libro y de cómo predicar. 5 de los sermones fueron predicados por Pedro, 1 por Esteban y 4 por Pablo. La frase, somos testigos, recorre todo el libro. Sin embargo, hoy decimos, somos predicadores elocuentes. Parece que queremos estar por encima de ser simples testigos. 1. El sermón de Pedro el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2. Alguien dijo que se necesitan unos 3000 sermones para convertir a un judío, pero aquí 3000 judíos se convirtieron por un solo sermón. Cuando Pedro testificó de Cristo y dio testimonio de que había muerto y resucitado, Dios lo honró y hará lo mismo contigo. Sagrada Escritura: todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Hechos capítulo 2, verso 21. 2. Pedro predica en el pórtico de Salomón, Hechos capítulo 3. Fue un sermón corto, pero hizo un buen trabajo. No llegaron allí hasta las 3 de la tarde, y creo que los judíos no podían arrestar a un hombre después de la puesta del sol, y sin embargo en ese corto espacio de tiempo 5000 se convirtieron. ¿Qué predicó? Escuchen. Sagrada Escritura: pero ustedes repudiaron al santo y justo y pidieron que se les concediera un asesino y dieron muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor. Hechos capítulo 3, verso 14 a 15-19. 3. Pedro predica a los sumos sacerdotes, Hechos capítulo 4, verso 1 a 12. Habían arrestado a Pedro y a Juan y exigían saber con qué poder hicieron lo que hicieron. Pedro respondió: sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos por él, este hombre se halla aquí sano delante de ustedes. Hechos capítulo 4, verso 10. Cuando a John Bunyan, autor de El progreso del peregrino, le dijeron que lo dejarían en libertad si no predicaba más, dijo: si me dejan salir, predicaré mañana. Sagrada Escritura:
En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Hechos capítulo 4 verso 12. 4. El testimonio de Pedro ante el consejo. Hechos capítulo 4 verso 13 a 22. Les ordenaron a Pedro y a Juan que no predicaran en el nombre de Cristo. No sé qué habrían hecho si no pudieran predicar a Cristo. Algunos pastores de hoy en día no tendrían ningún problema. Podrían arreglárselas muy bien sin predicar a Cristo. Todo lo que los discípulos sabían era lo que habían aprendido en esos 3 años con Jesús, escuchando sus sermones y viendo sus milagros. Vieron las cosas y supieron que eran así, y cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos, no pudieron evitar hablarlas. La gente ve su vida y escucha sus palabras y concluyen que al ver la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Hechos capítulo 4, verso 13. 5. El sermón de Esteban. Hechos capítulo 7, verso 2 a 53. Esteban predicó el sermón más largo de los Hechos. El Dr. Bonar dijo: ¿Notaste alguna vez que cuando los judíos acusaron a Esteban de blasfemia contra la ley de Moisés, Dios iluminó el rostro de Esteban con la misma gloria que había dado al rostro de Moisés? Un viejo ujier de iglesia escocés advirtió una vez a su nuevo pastor: puedes predicar todo lo que quieras sobre los pecados de Abraham, Isaac y Jacob, pero limítate a sus pecados y no te acerques a los nuestros si quieres quedarte aquí. A mucha gente de la iglesia no le importa condenar los pecados de los que están fuera de ella, pero no quieren ocuparse de los pecados de dentro de la iglesia. Esteban comenzó con los antepasados judíos, pero llegó hasta la reciente crucifixión y los agitó. Ustedes, que son tercos e incircuncisos de corazón y de oídos, resisten siempre al Espíritu Santo, como hicieron sus padres, así hacen también ustedes. Al oír esto se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes contra él. Y mientras lo apedreaban, Esteban invocaba al Señor y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayendo de rodillas, clamó en alta voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Hechos capítulo 7, verso 51, 54, 59 a 60. 6. El último sermón de Pedro y el primer sermón a los gentiles. Hechos capítulo 10, verso 34 a 45. Observe que se predica el mismo evangelio a los gentiles que a los judíos y produce los mismos resultados. Sagrada Escritura. De él dan testimonio todos los profetas de que por su nombre todo el que cree en él recibe el perdón de los pecados. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Hechos capítulo 10, verso 43 a 44. Ahora cambia el protagonista y entra en escena Pablo. 7. El sermón de Pablo en Antioquía de Pisidia. Hechos capítulo 13, verso 16 a 41. Un viejo conocido me dijo una vez: ¿qué estás predicando ahora? Espero que no sigas insistiendo en ese viejo evangelio. Sí, gracias a Dios estoy difundiendo el viejo evangelio. Si quieres que la gente venga a escucharte, levanta a Cristo. Jesús dijo: pero yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Juan capítulo 12, verso 32. Pablo predicó el Evangelio de Jesucristo. Sagrada Escritura. Por tanto, hermanos, sepan que por medio de él les es anunciado el perdón de los pecados, y que de todas las cosas de que no pudieron ser justificados por la ley de Moisés, por medio de él, todo aquel que cree es justificado. Tengan, pues, cuidado de que no venga sobre ustedes aquello de que se habla en los profetas. Hechos capítulo 13, verso 38 a 40. 8. El sermón de Pablo a los atenienses. Hechos capítulo 17, verso 22 a 31. Consiguió fruto en Atenas predicando el mismo evangelio de siempre a los filósofos. Sagrada Escritura. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan.
Porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia, por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. Hechos capítulo 17, verso 30 a 31. 9. El sermón de Pablo, su testimonio en Jerusalén, Hechos capítulo 22, verso 1 a 21. Sagrada Escritura. Y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados invocando su nombre. Hechos capítulo 22, verso 16. 10. La defensa de Pablo ante Agripa, Hechos capítulo 26, verso 1 a 29. Creo que este es el mejor sermón que Pablo ha predicado. Predicó el mismo evangelio ante Agripa y Festo que en Jerusalén. Predicó en todas partes el hecho poderoso de que Dios dio a Cristo como rescate por el pecado, que todo el mundo puede ser salvado confiando en Él. Sagrada Escritura. Así que habiendo recibido ayuda de Dios continúo hasta este día testificando tanto a pequeños como a grandes, no declarando más que lo que los profetas y Moisés dijeron que sucedería, que el Cristo había de padecer, y que por motivo de su resurrección de entre los muertos Él debía ser el primero en proclamar luz tanto al pueblo judío como a los gentiles. Hechos capítulo 26, verso 22 a 23. Hemos examinado el método telescópico para ver el panorama general. Permítanme ahora mostrar brevemente lo que quiero decir con el método microscópico. Tomemos el primer versículo del Salmo capítulo 52. ¿Por qué te jactas del mal, oh poderoso? La misericordia de Dios es constante. Este verso se divide naturalmente en dos partes, el hombre por un lado, y Dios por otro. El hombre el mal, Dios la misericordia. ¿Se dirige a algún hombre en particular? Sí, Doeg el edomita como sugiere el prefacio del Salmo. Puedes encontrar la referencia histórica de este versículo y del Salmo en 1 Samuel capítulo 22, verso 9. Ahora tome una concordancia o una Biblia temática y estudie el tema de la jactancia. ¿Qué palabras significan lo mismo que jactarse? Un sinónimo es glorificar. Se condena siempre la jactancia. ¿En qué nos prohíbe la Escritura la jactancia? ¿En qué se nos exhorta a gloriarnos? Así dice el Señor: no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza, pero si alguien se gloría, glóriese de esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Jeremías capítulo 9, verso 23 a 24. Trata el tema del mal de manera similar. Luego pregúntate si esta jactancia, este mal, va a durar siempre. No. Sagrada Escritura. Es breve el júbilo de los malvados y un instante dura la alegría del impío. Job capítulo 20, verso 5. He visto al impío violento extenderse como frondoso árbol en su propio suelo. Luego pasó, y ya no estaba, lo busqué, pero no se pudo encontrar. Salmo capítulo 37, verso 35 a 36. La otra mitad del Salmo capítulo 52, verso 1, la misericordia de Dios es constante, sugiere un estudio de la misericordia o bondad, como atributo de Dios. ¿Cómo se manifiesta temporal y espiritualmente? ¿Qué versículos tenemos al respecto? Es la misericordia de Dios condicional. ¿Está la misericordia de Dios en conflicto con su justicia? Ahora, dado que el objetivo del estudio de la Biblia, así como de la predicación, es salvar a los perdidos, pregúntate si el Evangelio está contenido en este texto. Ve a Romanos capítulo 2, verso 4. ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Aquí el versículo lleva directamente al tema del arrepentimiento, y usted se levanta del estudio del versículo listo en cualquier momento para predicar un corto sermón que puede ser el medio para convertir a alguien. Capítulo 12. Observa y aprende. Lee y memoriza.
Conozco a algunos hombres que nunca se sientan a leer un libro de la Biblia hasta que tienen tiempo para leer todo el libro de una vez. Cuando llegan a Levítico o Números o a cualquiera de los otros libros, lo leen todo de una sola vez. Obtienen la imagen completa del libro, y luego comienzan a estudiarlo capítulo por capítulo. Dean Stanley solía leer un libro 3 veces por separado. Primero por la historia, segundo por el pensamiento y tercero por el estilo literario. Es bueno tomar un libro entero a la vez. ¿Cómo se puede esperar entender una historia o un libro de texto científico si se lee un capítulo aquí y otro allá? El Dr. A.T. Pierson dice que la introducción cubra 5 A's en que parte, lugar, se escribió, persona por la que se escribió, personas a las que se escribió, propósito por el que se escribió y periodo en el que se escribió. Puede ser muy beneficioso obtener la imagen general de un libro de la Biblia, para luego analizarlo con más detenimiento. Puede ser bueno captar los puntos principales de los capítulos. Este método se ilustra con el siguiente plan que usamos con los alumnos de nuestra escuela de varones de Mount Hermon y de la escuela de mujeres de Northfield para intentar que se interesaran en él. Se trata de una forma de memorizar las escrituras, de modo que se pueda recordar un pasaje para tener a la mano cuando surja la necesidad. Una mañana durante el culto les dije a los alumnos, mañana por la mañana cuando venga no leeré una porción de la escritura, sino que tomaremos el primer capítulo del Evangelio de Juan y quiero que me digan de memoria lo que encuentran en ese capítulo. Cada uno aprenderá el versículo que le resulte más interesante. Así recorrimos todo el libro y nos aprendimos de memoria 1 o 2 versículos de cada capítulo. Estos son los principales titulares que encontramos en los capítulos. Capítulo 1. El llamado de los primeros 5 discípulos. Eran como las 4 de la tarde cuando Juan se levantó y dijo, «Ahí está el Cordero de Dios», Juan capítulo 1, verso 29. 2 de los discípulos de Juan siguieron entonces a Jesús y uno de ellos, Andrés, salió y trajo a su hermano Simón. Luego, Jesús encontró a Felipe cuando partía hacia Galilea y Felipe encontró a Natanael, el hombre escéptico. Cuando vio a Cristo, sus ideas escépticas desaparecieron. Memoriza los siguientes versículos. Sagrada Escritura, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Juan capítulo 1, verso 11 a 12. Palabra clave: recibir. Capítulo 2. Nos lo pasamos bien en este capítulo aprendiendo a obedecer. Sagrada Escritura, su madre dijo a los que servían, hagan todo lo que él les diga. Juan capítulo 2, verso 5. Palabra clave: obediencia. Capítulo 3. Este es un capítulo sobre la regeneración o el nuevo nacimiento. Nos llevó más de un día terminar este capítulo. Este capítulo habla de un respetable religioso pecador y de cómo Jesús trató con él. Sagrada Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan capítulo 3, verso 16. Palabra clave: creer. Capítulo 4. Una pecadora de mala reputación y cómo Jesús trató con ella. Si hubiéramos estado tratando con ella, le habríamos dicho lo que Jesús le dijo a Nicodemo, pero él la trató de manera diferente como su propia persona individual. Ella vino por un cántaro de agua y gracias a Dios obtuvo todo un pozo lleno. Sagrada Escritura, Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Juan capítulo 4, verso 24. Palabra clave: adorar. Capítulo 5. La divinidad de Cristo. Sagrada Escritura, en verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Juan capítulo 5, verso 24. Palabra clave: sanidad. Capítulo 6. Lo llamamos el capítulo del pan.
Si quieres un buen pan, entra en el 6º capítulo. Si te alimentas de este pan, vivirás para siempre. Sagrada Escritura. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Juan capítulo 6, verso 51. Palabra clave: comer. Capítulo 7. El capítulo del agua. Aquí tienes el agua viva y la invitación de Cristo a toda alma sedienta para que venga a beber. Sagrada Escritura. Si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. Juan capítulo 7, verso 37. Palabra clave: beber. Capítulo 8. El capítulo de la luz. ¿De qué sirve tener luz si no se tienen ojos para ver? Hay que conseguir la vista que se encuentra en el siguiente capítulo. Sagrada Escritura. Jesús les habló otra vez diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan capítulo 8, verso 12. Palabra claves: caminando en la luz. Capítulo 9. El capítulo de la vista. Había un hombre que nació ciego y Cristo le hizo ver. Sagrada Escritura. Nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Juan capítulo 9, verso 4. Palabra clave: testificando. Capítulo 10. Aquí se encuentra el buen pastor. Sagrada Escritura. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Juan capítulo 10, verso 11. Palabra clave: seguridad. Capítulo 11. El capítulo de Lázaro. Sagrada Escritura. Jesús le contestó: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Juan capítulo 11, verso 25 a 26. Palabra clave: resurrección. Capítulo 12. Aquí Cristo termina su ministerio a la nación judía. Sagrada Escritura. Pero yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Juan capítulo 12, verso 32. Palabra claves: salvación para todos. Capítulo 13. El capítulo de la humildad. Cristo lava los pies de sus discípulos. Sagrada Escritura. Un mandamiento nuevo les doy: que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Juan capítulo 13, verso 34 a 35. Palabra clave: enseñando. Capítulo 14. El capítulo de la mansión. Sagrada Escritura. Jesús le dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan capítulo 14, verso 6. Palabra claves: paz y tranquilidad. Capítulo 15. El capítulo de los frutos. La vid solo puede dar frutos a través de las ramas. Sagrada Escritura. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, le con acento sean mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Juan capítulo 15, verso 5. Palabra clave: gozo. Capítulo 16. La promesa del Espíritu Santo. Aquí se encuentra el secreto del poder y el espíritu de consuelo y verdad. Sagrada Escritura. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Juan capítulo 16, verso 33. Palabra clave: poder. Capítulo 17. Este capítulo contiene la oración de nuestro Señor. Sagrada Escritura. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno.
Juan capítulo 17 verso 15. Palabra clave: apartar. Capítulo 18. Cristo es arrestado. A pesar del arresto y el juicio de Jesús, él permaneció en pleno control, sometiéndose voluntaria y humildemente para hacer la voluntad de su Padre y traer la salvación al mundo perdido. Sagrada Escritura: y cuando él les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Juan capítulo 18 verso 6. Palabra clave: en control. Capítulo 19. Cristo es crucificado. Jesús murió para pagar por nuestros pecados. Debemos vivir para Él. Si este fuera el último capítulo de Juan sería un final muy triste, pero hay más por venir. Sagrada Escritura: entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. E inclinando la cabeza entregó el Espíritu. Juan capítulo 19 verso 30. Palabra clave: muerte. Capítulo 20. Cristo resucita de entre los muertos. Sagrada Escritura: y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Juan capítulo 20 verso 30 a 31. Palabra clave: resurrección. Capítulo 21. Cristo vuelve a pasar un tiempo con sus discípulos y les invita a cenar con él. Sagrada Escritura: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y el que escribió esto, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también muchas otras cosas que Jesús hizo que si se escribieran en detalle, pienso que ni aun el mundo mismo podría contener los libros que se escribirían. Juan capítulo 21 verso 24 a 25. Palabra clave: ascensión. Capítulo 13. Tipos, personajes y nombres. Otra forma de estudiar la Biblia es tomando 5 grandes divisiones: historia, tipo, profecía, milagro y parábola. Es muy interesante estudiar los tipos de la Biblia. Un tipo es una representación de una cosa que representa a otra. Por ejemplo, un cordero para el sacrificio podría ser un tipo o representación de Jesús. Hay muchos tipos en el Antiguo Testamento que representan a Jesús. Consigue un buen libro sobre el tema y te sorprenderás al ver lo mucho que te interesará. La Biblia está llena de patrones y tipos de nosotros mismos. Una objeción popular contra la Biblia es que habla de los fracasos de los hombres. Sin embargo, debemos recordar que el objetivo de la Biblia no es contar lo bueno que son los hombres, sino cómo los malos pueden llegar a ser buenos. Más aún, la Biblia está llena de tipos de Cristo. Los tipos son anticipaciones y donde hay una señal, debe haber una esencia. Como dice John McNeill, si veo la sombra de un perro, sé que hay un perro. Dios parece haber elegido este medio para enseñar a los israelitas sobre el Mesías prometido. Todas las leyes, ceremonias e instituciones relacionadas con Moisés y la ley y el tabernáculo apuntan a Cristo y su muerte, sepultura y resurrección. Lee el libro del Éxodo y busca los tipos del Mesías. Los ojos iluminados ven a Cristo en todo. Por ejemplo, el tabernáculo era un tipo de la encarnación de Jesús. Sagrada Escritura: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan capítulo 1 verso 14. El lavatorio tipificaba la santificación o la pureza. Para santificarla, habiéndola purificado la Iglesia por el lavamiento del agua con la palabra. Efesios capítulo 5 verso 26. Los candelabros tipifican a Cristo como la luz del mundo. El pan de la proposición tipificaba a Cristo como el pan de la vida. El sumo sacerdote era siempre un tipo de Cristo. Cristo fue llamado por Dios al igual que Aarón. Sagrada Escritura: vive perpetuamente para interceder por ellos. Hebreos capítulo 7 verso 25. Fue consagrado con un juramento y así sucesivamente.
La Pascua, el día de la expiación, la roca golpeada, los sacrificios, la ciudad de refugio y la serpiente de bronce, todo apunta a la obra expiatoria de Cristo. Adán era un hermoso símbolo. Piensa en los dos Adanes. Uno introdujo el pecado y la ruina en el mundo y el otro lo abolió. Así que Caín se erige como el hombre natural representativo y Abel como el hombre espiritual. Abel como pastor es un tipo de Cristo, el pastor celestial. No hay un tipo más hermoso de Cristo en la Biblia que José. Fue odiado por sus hermanos, fue despojado de su túnica, fue vendido, encarcelado, ganó el favor. Tuvo una cadena de oro alrededor de su cuello y toda rodilla se dobló ante él. Una comparación de las vidas de José y Jesús muestra una sorprendente similitud en su experiencia. La enfermedad de la lepra es un tipo de pecado. Es incurable para el hombre. Produce miseria y aflicción. Es traicionera en su naturaleza y desde un pequeño comienzo obra la ruina completa. Separa a sus víctimas de sus semejantes, al igual que el pecado separa al hombre de Dios. Sagrada Escritura, pero las iniquidades de ustedes han hecho separación entre ustedes y su Dios y los pecados, le han hecho esconder su rostro para no escucharlos. Isaías capítulo 59, verso 2. Como Cristo tuvo poder para limpiar al leproso, así por la gracia de Dios su sangre nos limpia de toda iniquidad. Sagrada Escritura, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado. 1 Juan capítulo 1 versos 6 a 7. Adán representa la pecaminosidad innata del hombre. Abel representa la expiación. Enoc representa la comunión. Noé representa la regeneración. Abraham representa la fe. Isaac representa la condición de hijo. Jacob representa la disciplina y el servicio. José representa la gloria a través del sufrimiento. Ya ves cómo el estudio de los tipos en la Biblia puede ser beneficioso. Otra buena manera de estudiar la Biblia es estudiar los personajes bíblicos, tomarlos desde la cuna hasta la tumba. Quizás encontrarás que los escépticos a menudo toman una parte particular de la vida de un hombre, digamos de la vida de Jacob o de David, y juzgan sus vidas enteras por esa parte. Algunos dicen que estos hombres no eran santos típicos y que Dios no los castigó. Si se revisa la vida de estos hombres, se encontrará que Dios los castigó de acuerdo con los pecados que cometieron. Una señora me dijo una vez que tenía problemas para leer la Biblia, que parecía no sentir el interés que debería. Si no mantienes el interés de una manera, prueba con otra. Sigue leyendo. Otro estudio interesante es el significado de los nombres propios. Cada nombre en la Biblia, especialmente los nombres hebreos, tiene un significado propio. Fíjate en la diferencia entre Abraham, un padre elevado, y Abraham, padre de una multitud, y tendrás una clave de su vida. Otro ejemplo es Jacob, suplantador, e Israel, príncipe de Dios. Los nombres de las tres hijas de Job eran Yemina, Paloma, Cesia, Canela, y Keren Japuk, frasquito de maquillaje. Estos nombres significan belleza, por lo que los furúnculos de Job no dejaron ninguna mancha. Capítulo 14. Toman la palabra a Dios. De vez en cuando me encuentro con algunas personas que se jactan de haber leído toda la Biblia en tantos meses. Otros leen la Biblia capítulo a capítulo y la terminan en un año. Eso está bien, pero creo que a veces sería bueno dedicar un año a un solo libro de la Biblia. Si yo fuera a un tribunal de justicia y quisiera ganarme al jurado, querría conseguir que todos los testigos que pudieran testificar sobre el único punto en el que quisiera convencer al jurado. No conseguiría que testificaran sobre todo, sino solo sobre esa cosa. Así debería ser con las Escrituras. A veces es bueno estudiar un solo tema de la Biblia. Una vez estudié la palabra amor, y pasé muchas semanas estudiando los pasajes en los que aparece
hasta que por fin no pude evitar amar a la gente. Me había alimentado tanto del amor que estaba ansioso por hacer el bien a todos los que conocía. Tomemos la palabra santificación. Preferiría tomar mi concordancia y reunir los pasajes sobre la santificación y sentarme durante 4 o 5 días y estudiarlos a fondo, en lugar de que la gente me diga lo que piensa al respecto. Supongo que si se juntara todo el tiempo que he orado por fe, serían meses. Cuando era presidente de la Asociación Cristiana de Jóvenes en Chicago, solía decir, lo que necesitamos es fe. Si solo tuviéramos fe, podríamos poner Chicago patas arriba, o mejor dicho, de cabeza. Pensaba que algún día la fe bajaría y me golpearía como un rayo, pero la fe no parecía llegar. Un día leí en Romanos 10 y 17 de la mañana, así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Antes cerraba mi Biblia y oraba para tener fe, ahora abrí mi Biblia y comencé a estudiar, y la fe ha ido creciendo desde entonces. Por ejemplo, la justificación, la doctrina que convirtió a Martín Lutero en una gran fuerza. Sagrada Escritura, el justo por la fe vivirá, Romanos capítulo 1, verso 17. Cuando ese pensamiento pasó por la mente de Martín Lutero mientras estaba en Roma subiendo de rodillas los 28 escalones de la escala santa, aunque algunos niegan que esto ocurriera, se levantó y salió para ser una gran fuerza entre las naciones de la tierra. La justificación coloca al hombre ante Dios como si nunca hubiera pecado. Está ante Dios como Jesucristo. Gracias a Dios en Jesucristo podemos ser perfectos, pero no hay perfección aparte de Él. Dios mira en su libro de cuentas y dice, Moody, tus deudas han sido todas pagadas por otro. No hay nada contra ti. La gente necesita dejar de confiar en ellos mismos y en su religión y empezar a confiar en Jesús. En New England, tal vez no haya una doctrina tan atacada como la expiación. La expiación está anunciada en el jardín del Edén. Allí vemos a los inocentes sufriendo por los culpables, los animales sacrificados a causa del pecado de Adán. Lo encontramos en los días de Abraham, en los días de Moisés, y en todos los libros de Moisés y de los profetas. Está en el capítulo 53 de Isaías y en la profecía de Daniel. Luego llegamos a los evangelios y Cristo dice, por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Juan capítulo 10, verso 17 a 18. El apóstol Pedro escribió, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne pero vivificado en el Espíritu. 1 Pedro capítulo 3, verso 18. La gente habla de conversión. ¿Qué es la conversión? La mejor manera de averiguarlo es a través de la Biblia. Muchos no creen en las conversiones repentinas. Puedes morir en un momento. No puedes recibir la vida eterna en un momento. Cuando el señor Ira Sankey y yo estábamos en Europa, un hombre predicó un sermón contra lo que él creía que eran las doctrinas destructivas que íbamos a predicar, una de las cuales era la conversión repentina. Dijo que la conversión era una cuestión de tiempo y crecimiento. ¿Saben lo que hago cuando algún hombre predica en contra de las doctrinas que predico? Voy a la Biblia y averiguo lo que dice, y si tengo razón, les doy más del mismo tipo. Prediqué más sobre la conversión súbita en ese pueblo que en cualquier otro en el que estuve, en mi vida. ¿Cuánto tardó el Señor en convertir a aquella mujer que encontró en el pozo de Sicar? ¿Cuánto tiempo tardó en convertir a aquella mujer adúltera en el templo que fue sorprendida en el mismo acto de adulterio? ¿Cuánto tiempo tardó en convertirse aquella mujer que le ungió los pies y se los enjugó con los cabellos de su cabeza? ¿No salió ella con la palabra de Dios resonando en sus oídos? Tu fe te ha salvado, vete en paz. Lucas capítulo 7, verso 50. Me gustaría saber cuánto tardó el Señor en convertir a Zaqueo. No había ninguna señal de que Zaqueo se hubiera convertido cuando subió a ese sicómoro, pero ya estaba convertido cuando bajó, así que debe haberse convertido entre la rama y el suelo. Un trabajo bastante repentino, ¿no es así?
Pero ustedes dicen, eso es porque Cristo estaba allí. Amigos, se convirtieron mucho más rápido después de que Él se fue que cuando estaba aquí. Pedro predicó y 3000 se convirtieron en un día. En otra ocasión, después de las 3 de la tarde, Pedro y Juan sanaron a un hombre en la puerta del templo y luego entraron y predicaron, y 5000 judíos se añadieron a la iglesia antes de la noche. Esa fue una obra bastante repentina. El profesor Drummond cuenta un ejemplo de un hombre que entró en una de nuestras reuniones posteriores y dijo que quería hacerse cristiano. Bueno, amigo mío, ¿cuál es el problema? No quiso decírselo. Se agitó mucho. Finalmente dijo, el hecho es que he usado mucho más dinero del que me corresponde, una forma educada de decir que había estado robando. ¿Has tomado el dinero de tu jefe? Sí. ¿Cuánto? No lo sé. Nunca llevé la cuenta. Bueno, ¿crees que robaste $1500 el año pasado? Me temo que es esa cantidad. Ahora mire, señor, no creo en las conversiones repentinas, no robe más de $1000 el próximo año, y el año siguiente no más de 500 y en el transcurso de los próximos años llegará a no robar nada. Si tu empleador te atrapa, dile que te estás convirtiendo, y con el tiempo llegarás a no robar nada. Amigos míos, esa forma de pensar es una pérdida de tiempo. El que roba no robe más, dice la Biblia, Efesios capítulo 4, verso 28. Es un cambio de rumbo. Tomemos otra ilustración. Aquí viene un hombre y admite que se emborracha cada semana. Ese hombre viene a una reunión y quiere ser convertido. Yo digo, no te apresures. Yo creo en hacer el trabajo gradualmente. No se emborrache y no le pegue a su esposa más de una vez al mes. ¿No sería refrescante para tu mujer pasar un mes entero sin que le peguen? Una vez al mes, solo 12 veces en un año. ¿No se alegraría ella de tenerte convertido de esta nueva manera? Emborráchate solo después de unos años en el aniversario de tu boda y en Navidad, y entonces será efectivo porque es gradual. Detesto todo ese tipo de enseñanza. Vayamos a la Biblia y veamos lo que enseña ese viejo libro. Creámoslo y actuemos como si lo creyéramos también. La salvación es instantánea. Admito que un hombre puede convertirse de tal manera que no puede decir cuándo cruzó la línea entre la muerte y la vida, pero también creo que un hombre puede ser un ladrón en un momento y un santo al siguiente. Creo que un hombre puede ser tan vil como el mismo infierno en un momento y ser salvado al siguiente. Nuestras iglesias están llenas de personas que nunca se han convertido o cuyas vidas nunca han cambiado. Hay muchos que han tomado decisiones que nunca se han convertido. El crecimiento cristiano es gradual como lo es el crecimiento físico, pero un hombre pasa de la muerte a la vida eterna tan rápidamente como un acto de la mente. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Juan capítulo 3, verso 36. La gente dice que quiere tener una mentalidad celestial. Pues bien, lean sobre el cielo y hablen de él. Una vez prediqué sobre el cielo, y después de la reunión una señora vino a decirme, «Vaya, señor Moody, no sabía que había tantos versículos en la Biblia sobre el cielo. Y yo no había mencionado ni uno de cada 100». Ella estaba asombrada de que hubiera tanto en la Biblia sobre el cielo. Cuando estás fuera, buscas noticias sobre tu país. Pasas por alto todo lo que aparece en el periódico hasta que tu ojo capta el nombre de tu propia ciudad o país. El hogar del cristiano está en el cielo. Las Escrituras contienen nuestros títulos de propiedad de todo lo que valdremos cuando muramos. Si un testamento tiene su nombre en él, ya no es un documento sin sentido para ti. ¿Por qué entonces los cristianos no se interesan más por la Biblia? Por otra parte, la gente dice que no cree en los avivamientos. No hay ninguna denominación en el mundo que no haya surgido de un avivamiento. Las iglesias católica y episcopal afirman ser las iglesias apostólicas y haber surgido de Pentecostés, la iglesia luterana de Martín Lutero, y así sucesivamente. Todas ellas surgieron de los avivamientos y sin embargo la gente habla en contra de los avivamientos.
Yo hablaría tan pronto contra mi madre como contra un avivamiento. ¿No revivió el país bajo Juan el Bautista? ¿No fue bajo las enseñanzas de Cristo? La gente cree que porque en los avivamientos se producen algunos casos superficiales de conversión, hay que evitar los avivamientos. Se olvidan de la parábola del sembrador, Mateo capítulo 13, donde el mismo Jesús nos advierte de los oyentes emocionados que reciben la palabra con alegría, pero que pronto se apartan. Si solo 1 de cada 4 oyentes se convierte realmente, como en la parábola, el avivamiento ha hecho mucho bien. Supongamos que pasas un mes estudiando la regeneración, o el reino de Dios, o la Iglesia en el Nuevo Testamento, o la divinidad de Cristo, o el día del Señor, o la santidad o los atributos de Dios. Te ayudará en tu propia vida espiritual y llegarás a ser un obrero que no necesita avergonzarse, dividiendo correctamente la palabra de verdad. Haz un estudio del Espíritu Santo. Hay probablemente 500 pasajes sobre el Espíritu Santo, y lo que debes hacer es estudiar este tema por ti mismo. Toma el regreso de nuestro Señor. Sé que es un tema debatido. Algunos dicen que Él vendrá al final del milenio, mientras que otros dicen que Él volverá antes del milenio. Lo que queremos es saber lo que dice la Biblia. ¿Por qué no vas a la Biblia y la estudias tú mismo? Tendrá más valor para ti que cualquier cosa que obtengas de cualquier otra persona. Deja los libros de ficción y vea la palabra de la verdad. Estudie lo que la Biblia dice sobre la separación, estar separado del mundo. Creo que un cristiano debe llevar una vida separada. La línea entre la Iglesia y el mundo está casi borrada hoy en día. No tengo ninguna simpatía con la idea de que se deba buscar en el registro de la Iglesia para averiguar si un hombre es miembro de la Iglesia o no. Un hombre debe vivir de manera que todos sepan que es cristiano. La Biblia nos dice que debemos llevar una vida separada. Puede perder influencia, pero al mismo tiempo la ganará. Supongo que Daniel era el hombre más impopular de Babilonia en cierto momento, pero gracias a Dios sobrevivió a todos los demás hombres de su tiempo. ¿Quiénes eran los principales hombres de Babilonia? No recordamos a los demás, pero sí a Daniel. Cuando Dios quería que se hiciera algún trabajo en Babilonia, sabía dónde encontrar a alguien que lo hiciera. Se puede estar en el mundo pero no ser de él. Cristo no sacó a sus discípulos del mundo, sino que oró para que fueran guardados del mal. Juan capítulo 17. Un barco en el agua está bien, pero cuando el agua entra en el barco, entonces cuidado. Un cristiano mundano es como un barco que naufraga en el mar. Recuerdo una vez que pasé un tiempo estudiando la gracia de Dios. No sabía la diferencia entre la ley y la gracia. Cuando esa verdad cayó sobre mí y vi la diferencia, estudié durante toda una semana sobre la gracia y me llené tanto que no podía quedarme en casa. Le dije al primer hombre que conocí, ¿sabe usted algo sobre la gracia de Dios? Él pensó que yo era un lunático, pero me derramé durante 1 hora sobre la gracia de Dios. Estudie el tema de la oración. En su sermón Los dos guardias, orar y velar, Charles Spurgeon dijo: para una verdadera cita con el trono de misericordia, dame una oración hecha en casa, una oración que salga de lo más profundo de mi corazón, no porque yo la haya inventado, sino porque Dios el Espíritu Santo la puso allí, y le dio una fuerza tan viva que no pude evitar dejarla salir. Aunque tus palabras estén rotas y tus frases sean inconexas, si tus deseos son sinceros, si son como carbones de enebro que arden con una llama ardiente, a Dios no le importará cómo se expresan. Si no tienes palabras, tal vez ores mejor sin ellas. Hay oraciones que rompen el espesor de las palabras, son demasiado pesadas para que cualquier lenguaje humano pueda cargarlas. Algunas personas dicen: no creo en la seguridad de la salvación. Nunca conocí a nadie que leyera la Biblia que no creyera en la seguridad de la salvación. Este libro no enseña otra cosa. Pablo dice: porque yo sé en quién he creído. 2 Timoteo capítulo 1 verso 12. Job dice: yo sé que mi Redentor vive. Job capítulo 19 verso 25. No es espero o confío, sino lo sé.
El mejor libro sobre la seguridad de la salvación fue escrito por un hombre llamado Juan, y se encuentra en la parte posterior de la Biblia. Juan escribió una epístola sobre este tema. La llamamos Primera Carta de Juan. Ahora si vamos a Juan capítulo 20, verso 31 encontraremos que dice: pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Entonces si vas a Primera de Juan capítulo 5, verso 13, leerás esto: estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Toda esa epístola está escrita sobre la seguridad de la salvación. No tengo duda de que Juan había encontrado a algunas personas que cuestionaban la seguridad de la salvación y dudaban si eran salvos, así que tomó su pluma y dijo: voy a resolver este asunto, y escribió ese último verso en el 20º capítulo de su Evangelio. He escuchado a algunas personas decir que no eran capaces de saber si eran salvos. Habían escuchado al pastor decir que nadie podía saber si eran salvos o no, y creían lo que el pastor decía en lugar de lo que decía la palabra de Dios. Otros leen la Biblia para hacerla encajar y probar su credo o nociones favoritas, y si no lo hace, no la leen más. Se ha dicho bien que no debemos leer la Biblia con la luz azul del presbiterianismo, ni con la luz roja del metodismo, ni con la luz violeta del episcopalismo, sino con la luz del Espíritu de Dios. Si tomas tu Biblia y estudias la seguridad de la salvación durante una semana, pronto verás que es tu privilegio saber que eres un hijo de Dios. Entonces toma las promesas de Dios. Que un hombre se alimente durante un mes de las promesas de Dios y no hablará de su pobreza y de lo abatido que está y de los problemas que tiene día a día. Se oye decir a la gente: «Oh, qué inepto soy. No soy capaz de conocer mejor a Dios». Amigos míos, no es su insuficiencia sino su pereza. Si tan solo fueran desde el Génesis hasta el Apocalipsis y vieran todas las promesas hechas por Dios a Abraham, a Isaac, a Jacob, a los judíos y a los gentiles, y a todo su pueblo en todas partes, si pasaran un mes alimentándose de las preciosas promesas de Dios, no andarían con sus cabezas colgando como juncos, quejándose de lo pobres que son, sino que levantarían sus cabezas con confianza y proclamarían las riquezas de su gracia, porque no podrían evitarlo. Después del incendio de Chicago, un hombre se acercó a mí y me dijo en tono compasivo: «Moody, tengo entendido que lo has perdido todo en el incendio de Chicago». Pues entonces le dije: «Alguien le ha informado mal». En efecto. Me dijeron que lo habías perdido todo. No es un error, dije. Todo un error. ¿Te queda mucho entonces?, preguntó mi amigo. Sí, respondí, me queda mucho más de lo que perdí, aunque no puedo decir cuánto he perdido. Pues me alegro, Moody, no sabía que fueras tan rico antes del incendio. Sí, dije, soy mucho más rico de lo que podrías concebir, y aquí está mi título de propiedad. El vencedor heredará estas cosas, Apocalipsis capítulo 21, verso 7. Dicen que los Rothschild no pueden decir cuánto valen, y ese es justo mi caso. Todas las cosas del mundo son mías, soy coheredero con Jesús, el Hijo de Dios. Alguien ha dicho: Dios hace una promesa, la fe la cree, la esperanza la anticipa y la paciencia la espera tranquilamente.